Bien, el día de hoy vamos a ver lo que es el último capítulo del temario en sí de la materia, que corresponde a lo que sería compactación. Entonces, primeramente vamos a mencionar los ensayos que se van a ver acá. Simplemente son, bueno, en teoría son dos. Simplemente el ensayo, bueno, un ensayo de campo y un ensayo de laboratorio. Respecto al ensayo de campo, tendríamos lo que es el ensayo del cono de arena, el cual es este de acá. Simplemente es este. Este ensayo se realiza en campo antes de llevar las muestras al laboratorio, o bien lo pueden hacer en laboratorio también, ¿no? Pero para tener una prueba aproximada se realiza este ensayo de compactación en campo, ¿sí? Este es el procedimiento, este es el, bueno, la figura, ¿no? Primeramente se excava un hoyo en el lugar y se coloca este frasco con una arena determinada que se conoce, ¿sí? Simplemente tenemos esta válvula, esta arena pasa a llenar el hoyo y de ahí podemos obtener ya, o sea, de este ensayo se obtiene lo que sí es en sí lo que sería el peso unitario seco en campo, ¿sí? El procedimiento ustedes lo van a ver más a detalle, quizás con el ingeniero. Yo les voy a enseñar cómo se hace el cálculo de este ensayo para obtener lo que sería este valor. Pero esta es la figura, ¿no? Este es lo que es bueno, este es de lo que se hace, ¿no? En campo. El procedimiento lo van a ver más a detalle, paso a paso, con el ingeniero, ¿sí? Solo este es un pantallazo de lo que se está por ver, ¿sí? Pero este es el esquema, ¿no? Tenemos el cono, este frasco de vidrio, una válvula y el plato con un agujero, ¿no? Para que pase la arena. Listo. Entonces, del ensayo de cono de arena simplemente tenemos este esquema y lo principal es que vamos a calcular el peso unitario seco en campo, ¿sí? Es lo primero que tenemos que saber. Luego tenemos ensayos de laboratorio. Si se dan cuenta, acá tengo el ensayo Proctor estándar y a la vez tengo también otro ensayo que es el Proctor modificado, ¿sí? El procedimiento de realización de estos dos ensayos es el mismo, pues el procedimiento de cálculo es el mismo. La única diferencia es que, como aquí ya lo dice, este es el Proctor estándar, este es el primero que se ha creado y este es el Proctor modificado. Quiere decir que hay una ligera variación, ¿no ve? Porque dice Proctor modificado, no se llama de otra manera. Entonces, la diferencia está en que se han modificado ciertas formas en cuanto a la caída, quizás, en el Proctor modificado, y también lo que sería el peso del pisón, ¿sí? En el Proctor estándar este es el esquema, el equipo estándar, el molde y el pisón que se tiene, y en el Proctor modificado ya varían estas dos, más que todo estas dos cosas son las que varían, ¿no? El peso del pisón ya es mayor y la altura de la caída creo que también es mayor, ¿sí? Simplemente eso, pero estos son solo esquemas. Obviamente el procedimiento a detalle lo van a ver con el ingeniero, les voy a explicar yo creo. Y este es el Proctor modificado, ¿no? Esta es una imagen del ensayo del Proctor modificado. Pues el molde puede variar, pero acá si se dan cuenta, el pisón tiene 2,5 kilogramos y acá el pisón ya pesa 4,54 kilogramos. Es decir que el Proctor modificado ya tiene más peso el pisón, ¿no ve? Entonces por eso es que se llama Proctor modificado, ya que es una ligera variación en cuanto al peso del pisón y la altura de la caída del pisón, nada más, ¿sí? Después el resto del procedimiento de cálculo sigue siendo el mismo, si no varía en nada, simplemente tiene variaciones en el equipo, ¿no? Que ya es más actualizado, un poco más pesado el equipo para obtener mejores resultados quizás, ¿sí?
Bien, ¿qué es lo que sacamos de este ensayo? De este ensayo obtenemos el peso unitario seco máximo en laboratorio, en unidades de kilonewton metro cúbico. Y al mismo tiempo podemos calcular el contenido de humedad óptimo. ¿Sí? Son los dos parámetros que sí o sí nos bota este ensayo. Y obviamente, ¿no?, estos podemos calcularlos ya sea con el Proctor estándar o bien con el Proctor modificado. Con cualquiera de esos dos ensayos calculamos estos dos parámetros. Y lo que nos bota también es esta gráfica. Una gráfica en la donde vamos a tener lo que es contenido de humedad y otra, y vamos a tener contenido de humedad versus lo que sería densidad seca o peso unitario seco en kilonewton metro cúbico. ¿Sí? Nada más, simplemente eso. Vamos a tener una curva así más o menos. Acá tenemos compactación estática, compactación derivatoria y compactación por amasado, ¿no? Pero nosotros vamos a tener simplemente uno de estos tres, ¿no? Vamos a calcular simplemente puntos así aleatorios. Pongamos que yo estoy calculando acá mi Proctor. Voy a tener así. Y listo. Supongamos que tengo eso. Y el método de dibujado de esto no es que el punto más alto tiene que ser sí o sí el pico. ¿Sí? La idea es que nosotros dibujemos a mano alzada, quizás al realizar nosotros el cálculo. A ver, lo vamos a hacer mejor. La idea es que nosotros dibujemos así y nosotros le demos un cierto pico. ¿Sí? Mira, lo vamos a hacer mejor. La idea es que lo dibujemos así, pero que estos puntos que nosotros hemos calculado no sea, que el punto mayor no sea el pico, sino que nosotros le demos una forma como tipo campana a esta curva y el pico pues sea otro. ¿Sí? En este caso el pico estaría por acá, ¿no ven? Que no es ningún punto que hemos calculado. ¿Sí? Entonces la idea es dibujar lo más parecido a una campana de Gauss. Entonces el pico se calcula al tanteo, ¿sí? En este caso. Y esta sería la curva de compactación. Y obviamente cuando esta sería otra curva de compactación, pero esta curva solo se da cuando el grado de saturación es el 100%. ¿Sí? Si tenemos una saturación del 100%, la curva de compactación va a ser la siguiente, va a ser esta. ¿Ok? Solo cuando se da el grado de saturación del 100%. Si no, pues no. Bien. Entonces, lo primordial de este ensayo es calcular estos dos valores. ¿Sí? ¿Qué más? Sí, acá. Esto más les voy a explicar. Acá tenemos lo que sería el grado de compactación, que es en sí por lo que la mayoría se realiza los ensayos en campo, tanto como en laboratorio. El grado de compactación R, que está denotado por la letra R, se calcula con el peso unitario seco en campo dividido entre el peso unitario seco máximo en laboratorio multiplicado por el 100%. ¿Sí? Obviamente que estos pueden estar en función de la densidad también, ¿no? Puede ser densidad seca en campo entre lo que sería densidad seca máxima en laboratorio, ¿no ve? No siempre tiene que estar en unidades de kilonewton. Puede estar en función de la densidad también, ¿no ve? Porque al final las unidades se van. Entonces ya depende de cada uno.
o depende a los datos que tengamos en qué unidades están para no estar haciendo tantas conversiones. Después nos dice que el grado de compactación R tiene que estar entre el 90 y el 95%, o sea que sí o sí nos tendría que dar entre este rango para considerar que tiene o se tiene una buena compactación, ¿sí? Si está fuera de este rango, digamos, bueno, si está superior puede ser 96, entonces no hay problema, ¿no? Quiere decir que hay una compactación bastante buena, pero el rango óptimo está entre el 90 y el 95. Si es menor al 90, supongamos 80, no se ha alcanzado el grado de compactación requerido o necesario en los proyectos, ¿sí? Siempre se estima que el grado de compactación esté entre el 90 y el 95%, en el mejor de los casos, 95. ¿Sí? Simplemente esto es como una pequeña introducción, un pantallazo de lo que se va a ver. Y vamos a hacer un ejercicio aplicativo, tanto que tenga el cono de arena y tenga el Proctor. En este caso vamos a utilizar el modificado. Ya les he dicho que el estándar y el modificado, la forma de resolución es la misma. Lo único que varía es en el peso, ¿no? Pero obteniendo, o sea, te botan los mismos resultados, te bota los mismos datos en sí, ¿no? Para realizar el ejercicio. Y obviamente los resultados varían, pero el procedimiento de cálculo es el mismo, ¿sí? Vamos a resolver este, que dice: para la construcción de un terraplén se ha realizado un ensayo, en este caso Proctor modificado. La tabla 2 dice, ¿no? La tabla 2 que presenta el ensayo del Proctor modificado tiene un diámetro del molde de 152,46 milímetros y una altura de 116,79. Asimismo, en campo se ha realizado un ensayo de cono de arena, obteniendo los resultados de la tabla 3. Aquí está la tabla 3, la tabla 2. Si se sabe que los requerimientos del proyecto indican que se debe alcanzar un grado de compactación de 95%, se pide determinar los resultados obtenidos de ambos ensayos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular el grado de compactación R, ver si ha llegado al 95% o no, y se pide interpretar cada uno de los resultados, ¿no ven? Entonces vamos a hacer ese procedimiento. Vamos a tratarlo de hacerlo lo más simple y entendible. Entonces, primeramente nos da esto, ¿sí? Esta es la tabla del Proctor modificado, o también puede ser la del Proctor estándar, no hay problema. Es la misma tabla que nos da, el procedimiento sigue siendo el mismo, ¿sí? Pero ustedes tienen que saber las diferencias que tienen de un ensayo a otro, ¿sí? Pero el procedimiento de cálculo es el mismo. Entonces acá nos da todo esto, y si se dan cuenta acá tenemos lo que es la parte de contenido de humedad y la parte de acá que dice masa del molde y masa del molde más suelo, ¿sí? Entonces, con lo que es contenido de humedad vamos a sacar lo que es también el contenido de humedad, ¿no? Y con esto vamos a sacar el peso unitario seco. Ok, entonces tenemos esta tabla. Obviamente que ustedes van a tener ya esto en su examen, entonces simplemente tienen que realizar los cálculos directamente. Yo lo realizo de manera en forma de tablas, lo vamos a hacer así, y obviamente ustedes ya pueden simplificar, ¿no ve? Algunas cosas, y es depende de ustedes cómo realizar, pero yo les voy a enseñar de la forma que yo sé, y la forma obviamente utilizando ecuaciones para cada cálculo. Bien, vamos a empezar con lo que es el Proctor modificado, ¿sí? Vamos a empezar por este ensayo y posteriormente vamos a empezar a realizar el cono de arena. Bien, entonces como solución tenemos esto, el Proctor modificado. Vamos a calcular el contenido de humedad primeramente, y para el contenido de humedad
tenemos esta tabla de acá, ¿no? Claramente nos dice acá contenido de humedad. Entonces tengo un número de recipiente M1, M2, M3, M4 y M5. Podemos colocar los mismos o bien si queremos nosotros 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? A ver, vamos a colocar M1, M2, M3, M4, M5. Listo. Entonces yo necesito calcular lo que es el contenido de humedad, para el cual necesito la masa del agua y la masa seca o de los sólidos. ¿Sí? Sin la masa seca. Entonces para eso necesito calcular, ¿no? Entonces para eso tengo esta ecuación, esta es la masa seca y esto es para la masa del agua. Entonces simplemente son ecuaciones a seguir que ya les estoy dando yo. Obviamente ustedes esto en su examen lo pueden obviar, ¿no? La ecuación directamente escribir ms, mw o bien directamente calcular el contenido de humedad de cada uno. Y eso depende de ustedes cómo aligerar, digamos, el tiempo, ¿no ven? Pero les estoy dando acá para que ustedes se guíen rápidamente. ¿Sí? Estas son las ecuaciones a seguir y simplemente es copiar, ¿no? Entonces masa del suelo seco dice que es masa del suelo seco más contenedor menos la masa del contenedor. Entonces voy acá, tengo acá masa del suelo seco, que es esta, más contenedor menos la masa del contenedor. Tengo que hacer eso para cada uno. ¿No ve? Esto menos esto, esto menos esto, esto menos esto. Entonces puedo calcular directamente, ¿no? Puedo tener esto en la calculadora. Podemos hacer masa del suelo seco más contenedor menos la masa del contenedor. Entonces acá tengo masa del suelo seco más contenedor menos la masa del contenedor. Y podemos ir calculando, ¿no? El primero 412.21 menos 68.54, cual nos da 343,67. Listo. Y obviamente esto está en gramos, ¿no? Si se dan cuenta, tenemos acá más el suelo seco más contenedor menos la masa del contenedor, está en gramos todo. Bien, pasamos al siguiente. Tenemos esto menos esto. Le damos rápidamente 487.63 menos 65.62. 422.01. Listo. Vamos al tercero. 470.30 menos 65.48. 470.30 menos 65.48. Tendría lo que es 404,82. Bien, continuamos. Ahora nos toca este 412.57 menos 65.39. A ver. 412.57 menos 65.39. 347,18.
Bien. Y por último tenemos 454.35 menos lo que sería 64.30. 454.35 menos 64.30. Tengo 390.05. Listo. Ya tengo la masa seca. Ahora voy a calcular lo que es la masa del agua. Y la masa del agua me dice que es la masa del suelo seco más el contenedor menos la masa del suelo seco más contenedor. A ver. Entonces me voy allí, voy a ver cuáles son esos. Y está acá. Tengo acá masa del suelo seco más contenedor y acá masa del suelo húmedo, ¿no ve? Entonces me dice que es este menos este. Este menos este menos este menos este y este menos este. Entonces puedo calcular rápidamente también esto, ¿no ve? Dice masa del suelo húmedo más contenedor menos la masa del suelo seco más contenedor. Entonces tendría, empezando por acá, esto menos esto. Y empezaríamos a calcular. 412, bueno, no, 416.14 menos 412.21. Esto nos da 3,93. Listo. Continuamos. Tendríamos este menos este. Tengo 495.86 menos 487.63. 8,23. Bien, continuamos. Tendríamos ahora este menos este. Tendría lo que es 486.59 menos 470.30. Listo. 16,29. Listo. Continuamos, tendremos esto menos esto. Tendríamos 431.53 menos lo que sería 412.57. 18,96. Y continuamos. Calculamos el último. 479.69 menos 454.35. Entonces tendremos 479.69 menos 454.35. Listo. 25.34. Y listo. Ya está. Ya tenemos calculado la masa del agua y la masa seca. Simplemente podemos calcular ahora lo que es el contenido de humedad, ¿no ve? Listo, podemos hacernos una ecuación rápida. Y acá puedo escribir, ¿no? Masa del agua menos la masa seca, podemos colocarlo X entre Y
¿No ve? Y calculamos, ¿no ve? Masa del agua primero, tendríamos esto dividido entre esto. Y todo eso multiplicado por 100. Entonces calculo, tendría masa del agua 3.93 y el otro 343.67, lo cual me da 1.14. ¿Sí? Con dos decimales vamos a trabajar. En este caso tengo 1.14, entonces listo. Vamos al siguiente, que sería este entre este por 100. Entonces pueden hacer ustedes rápidamente. Calculamos 8.23, 422.01, 1,95. Listo. Calculamos este. Ahora tengo este entre este. Tendría, calculamos 16.29, 404.82. Enter. 4,02. Listo. Calculamos 18,96 entre 347.18%, ¿no? Entonces continuamos, tendríamos calculando 18.96, 347.18, 5,46. Listo. Continuamos, tenemos 25.34 menos 390.05. Entonces tengo 25.34 y el otro 390.05. 6, bueno, 6,5, ¿no? Directamente. Listo. Y está, ya tengo los contenidos de humedad y he hecho el primer paso. Bien, ya tengo los contenidos de humedad. Mi siguiente paso es calcular el peso unitario. Pero para el peso unitario necesito calcular lo que es, primeramente, el volumen de mi molde. ¿Sí? Y para eso nos da datos. Acá, ¿no ven? Nos da el diámetro del molde, que es este valor, y la altura del molde, que es este valor. Y como han visto quizás anteriormente en las imágenes, los moldes son cilíndricos. ¿No ven? Entonces basta que nos dé un diámetro, podemos calcular el área, ¿no ven? Son círculos. Bien, entonces vamos a anotar primeramente el diámetro, que es 152.46, en este caso milímetros, lo que es igual a 15.246 centímetros. Y también nos da una altura h, vamos a llamarla h, que es igual a 116.79. También milímetros, lo que es igual a 11.679 centímetros. Listo.
Entonces puedo calcular el volumen, ¿no? Puedo insertar una ecuación en donde diga que el volumen es igual a lo que sería la ecuación del área, que en este caso sería pi por el diámetro elevado al cuadrado dividido entre 4, todo eso multiplicado por la altura, y podemos reemplazar directamente, ¿no ve? Entonces puedo tener lo mismo de acá, o bien reemplazamos acá abajo, ¿no? Podemos copiar esto de acá y listo. Lo llevamos atrás, listo. Entonces tengo acá que mi diámetro, vamos a calcular en centímetros, 15.246, ya que esto está, algunas unidades están en gramos, ¿no? Todo está en gramos, entonces calculamos en centímetros para que tengamos gramos sobre centímetro cúbico, ¿no ves? Lo cual es densidad. Y la altura tendríamos 11.679. Listo. Calculamos. Entonces tendría pi por 15.246 elevado al cuadrado dividido entre 4. Todo eso por 11.679. Lo cual nos da 2132,099, ¿no? Bueno, coma 1 nomás directamente, ¿no? Redondeando a dos decimales nos quedaría directamente coma 1. 2132,1. Centímetros cúbicos en este caso. Listo. Ya tenemos el volumen. Listo. Ahora podemos calcular lo que es el peso unitario, ¿no? Primeramente hemos calculado el volumen, ahora entramos a lo que es el peso unitario. Tengo espécimen o número de muestra también, puede ser, ¿no? Pero en este caso dice espécimen 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Podemos enumerarnos también. Listo, tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces empiezo acá, tengo la masa de la muestra, que es la masa del molde más suelo, menos la masa del molde. ¿Sí? Entonces me voy acá a la parte inicial del ensayo, que sería la masa del molde más suelo, menos la masa del molde. Si se dan cuenta, la masa del molde sigue siendo el mismo. ¿No ven? Entonces puede hacerme una ecuación en función simplemente de una sola variable. ¿No ven? Entonces vamos a hacer eso. Tendríamos nosotros, por ejemplo, x, que sería la variable, menos la masa del molde, y la masa del molde va a ser constante, 6473. ¿Sí? Entonces calculamos el primero, tendríamos este menos la masa del molde, que es constante. Entonces calculamos 11.052.5, lo cual nos da
4579,5. Tendríamos acá 4579,5. Listo, continuamos. Vamos al siguiente. Ya vamos acá. Este menos este. Calculamos 11.160, 4.687. Continuamos con el tercero. Este menos este. Tengo 11.349,5 menos 6.473. 4.876,5. Listo. Continuamos con el siguiente. Y estaríamos en 4. Tendríamos este menos este. Hacemos rápidamente. 11.242,5. 4.769,5. A ver, 4.769,5. Listo. Y nos vamos por el último. Listo. Y vamos a calcular. Tendríamos 11.175,5, lo cual nos da 4.702,5. Listo. Ya tengo la masa de la muestra. Mi siguiente paso es calcular la densidad húmeda, que es la masa de la muestra entre el volumen del espécimen, ¿no? Y el volumen para todos es el mismo, ¿sí? Entonces simplemente es esto dividido entre esto, ¿sí? Rápidamente podemos calcular igual en función de una sola variable. Entonces tendría, esto es lo que va a variar, y el volumen va a ser constante, 2132,1. Entonces calculamos para el primero, para el 1, tendríamos 4579,5, 2,15, redondeando a dos decimales. Listo, calculamos el siguiente. Para el 2 ya tendríamos 4.687, 2,20. Trabajamos con tres decimales en este caso. A ver, un ratito. Podemos trabajar con tres decimales también, ¿no? En este caso. Pero bueno, trabajaremos con dos nomás, directamente. 2,20. Pero ustedes pueden trabajar con 3 si quieren, ¿no? Directamente 2,20. Calculo el tercero. 4.876,5. 2,29. Calculo el otro. Ya voy en el cuarto.
4769.5, 2,24 y por último 4702.5, 2,205. Vamos a redondearlo a 21. ¿Sí? Listo, ya tengo esto. Y puedo calcular la densidad seca con los contenidos de humedad que he calculado para cada muestra. 1, 2, la 3, la 4 y la 5. Ok. Entonces acá voy a tener densidad seca en función de esto. Entonces puedo hacerme dos ecuaciones. Una ecuación también, ¿no? Con dos variables. Podría tener acá X, que sería la densidad, 1 más mi contenido de humedad, que sería Y. Listo. Que simplemente es esta ecuación. Entonces le damos en calcular. Puedo colocar mi densidad, que es 2,15, arriba en X. A ver, calcular 2,15. En Y sería el contenido de humedad. El 1 tengo 1,14, lo cual me da una densidad seca de 1. Pero antes nos estamos olvidando, ¿no? El contenido de humedad está en porcentaje. Entonces, como está en porcentaje, hay que dividirlo entre 100, ¿no ve? Eso es otro detalle que tienen que tener en cuenta. Entonces tengo 2,15, ¿está bien? Y Y era 1,14, ¿no? ¿Está bien? Y con eso calculamos. Nos da 2,126, 2,13, ¿no? Redondeando. Listo. Nos vamos al siguiente, calculamos. Tengo 2,20 peso unitario, bueno, densidad. Y acá arriba tengo contenido de humedad 1,95, lo cual nos da 2,16. Bien, calculamos el tercero. Tengo acá 2,29 y en Y tengo 4,02, 2,20. Listo. Tengo 2,24 y en Y tengo 5,46, lo cual nos da 2,12. Listo, y calculamos el último. Tengo 2,21 acá y en Y tengo 6,5, lo cual nos da 2,075, ¿no? 0,7. Listo. Y acá podemos calcular directamente, si queremos, en kilonewton metro cúbico, ¿no? Esto ya está en peso unitario, bueno, en densidad, gramos centímetro sobre centímetro cúbico, y acá está en peso unitario seco. Y para llevar a peso unitario seco, simplemente seguir esta ecuación. Tengo densidad seca y lo multiplico por 9,81, que sería la gravedad, y automáticamente nos va a botar en kilonewton metro cúbico, ¿no ve? Entonces simplemente utilizan eso y ya nos bota en kilonewton metro cúbico, y puedo calcular rápidamente, ¿no ve?
Puedo hacerlo también en función de una variable, que esta es la que va a variar, la densidad seca, por 9.81. Puedo calcular para cada uno rápidamente. Para el primero tengo 2.13, 20,89. Sí, ¿no? Voy al siguiente. Esto va a variar en función de los decimales que tomen, ¿no ve? Si toman 3 decimales les va a salir otro resultado. Calculamos 2.16, pero no van a variar tanto. Tengo 21,19. Vamos al tercero. 2.20. 21,58. Calculamos acá. Vamos al cuarto. 2.12. 20,80. Vamos al último. 2,07. 20,31. Y listo. Entonces lo que me importa acá es esto y esto. Sí, que con esos valores voy a hacer una gráfica. Ok, como les había mostrado anteriormente, vamos a hacer esta de acá. ¿Sí? Bien, para lo cual quizás yo lo voy a hacer acá. Vamos a dibujarlo a mano alzada en este caso, para que ustedes vean cómo tienen que hacerse. Ok, a ver, vamos a tratar de dibujar. A ver. Listo. Ya. A ver, vamos a tratar de hacer acá, más o menos, ¿no? Ya. Entonces, acá tendría lo que es kilonewton sobre metro cúbico. A ver, lo vamos a reducir un poco. Ahí está. Y aquí tendríamos lo que es contenido de humedad. Listo. Tendrías dos gráficas. Entonces acá vamos a dividirlo en dos. Y acá igual. Listo. Ahora esto yo lo voy a dividir en, depende de lo que tenga, ¿no ve? Esto empieza en 20, lo voy a hacer empezar en 20. Y el máximo que tengo es 21.58, voy a llegar hasta 22 a lo mucho, ¿no ve? Entonces 20, 21, 22. Por eso es que acá simplemente hecho sería 20, 21, 22. Ahora en lo que es contenido de humedad tengo que fijarme. Tengo 1, tengo 6.5, puedo hacer desde 0 hasta 7. Entonces tendría esto de acá.
1, tengo 2, 3, 4, 5. Ya. Yo creo que se va a notar ya mejor. Entonces puedo escribir, ¿no? Acá tengo 20. Acá tengo 21. Acá tengo 22. Listo. Acá tengo 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Y está. Entonces lo que tengo que hacer es ubicar ahora, ¿no? Cada uno de mis puntos acá. Entonces yo tengo, primeramente tengo 1.14, 20.89. Entonces tengo acá, esta es la parte más complicada. A ver, con un color rojo. 1.14, 20.89. Entonces 1.14 va a estar por acá. 20.89 yo creo que por acá. Listo. Luego 21.19, 1.95. 21.19 por acá casi. 1.95, casi 2. Ya. Luego tenemos 21.58 y 4,02. A ver, vamos a hacer eso. 21.58, 4,02. Vamos a ayudar con esto. 21.58, que es casi por acá. Y al mismo tiempo nos dice que es 4. ¿No? Un poquito por acá. Listo, entonces nosotros podemos dibujar. Listo. El siguiente punto es 20.80, 5.46. Entonces, a ver, tenemos 20.80. Por ahí. Y el otro 5,46, casi 5,5. Por allí. Listo. Y por último tenemos 20.31, 6.5. Entonces tenemos 6.5 y 20.31. Aquí está 5, 25 por acá. Listo.
y ya está. Entonces tengo esta nube de puntos y yo tengo que unirlas, ¿no? Entonces para lo cual voy a dibujar, como ya les había explicado antes, a mano alzada, para que nosotros tengamos, a ver, más o menos tenemos que dibujar. Vamos a hacerlo con esto primero, para después encima de pasar simplemente acá, ¿no ve? Por acá. Ya. Entonces ustedes tendrían que dibujar así, ¿no ve? Y listo, algo así. A ver, entonces a ver, lo vamos a dejar ahí y vamos a dibujar con otro color, en este caso tal vez un azul o un verde. Y les he dicho que el punto más alto no es el punto más alto que hemos calculado, ¿no? Sino es como una campana, tenemos que darle la forma y el punto más alto es otro, ¿ok? Entonces al tanteo es una gráfica al tanteo, obvio que puede variar algo, ¿no ve? Ustedes pueden calcular otros resultados. Ok, esto creo que ha salido mal. Ya, más o menos así. Ok, obviamente que esto está dibujado hacia el tanteo, ¿no ve? Entonces para mí mi punto más alto va a ser este. Vamos a hacer con otro color. Sí, este es mi punto más alto. Entonces yo proyecto este punto más alto que he calculado hacia este lado. Y ya está. Y al mismo tiempo lo tengo que proyectar hacia la parte de abajo. Y listo. ¿Sí? Entonces, este valor de acá sería mi peso unitario seco máximo en laboratorio. Y este de acá, el contenido de humedad óptimo. ¿Ok? Entonces puedo copiar esto, ¿no? Puedo sacarle una captura directamente y pegarlo acá, ¿no? Ya. Listo. Entonces yo tengo acá el peso unitario seco máximo en laboratorio y el contenido de humedad óptimo, ¿no ve? Entonces puedo tal vez copiar algo de acá
Ya. Entonces tendríamos acá el peso unitario seco máximo en laboratorio, el cual sería 21,5,6, ¿no? Casi. Algo por ahí. Tal vez 21,6 lo podríamos dejar. Nosotros acá 21,6 y lo acercamos ahí. Listo. Y acá pues necesitamos calcular el contenido de humedad óptimo, ¿no? Vamos a sacar allí, vamos a copiar esto, listo. Entonces sería el contenido de humedad óptimo, el cual sería 3,5, 3,6%. Esto sería en porcentaje, ¿no? Listo. Ya está. A ver, un ratito. Listo. Y listo, simplemente sería eso, y con eso ya tenemos el peso unitario seco máximo en laboratorio y el peso unitario seco máximo en campo. Lo siguiente que podríamos calcular acá sería el peso unitario seco mínimo en campo que necesitamos, que sería al 95% en este caso. Podemos calcular. A ver, vamos a colocar acá seco mínimo en campo, que esto es igual a 0,95 por el peso unitario seco máximo en laboratorio. Entonces tendría 0,95 por lo que hemos calculado ahorita, sería 21,6, y esto sería igual a lo siguiente: 20,52 kilonewton metro cúbico. Listo. Entonces yo puedo graficar quizás esto acá. Tengo acá 20,50. Puedo, supongamos, hacer una línea acá. Indicando que eso es 20,52. ¿Ve? Listo. Y puedo copiar quizás esto. Ya. Entonces acá estoy indicando que esa línea es los 20,52. Y lo que yo voy a hacer es, donde intersectado en la curva es tachar, ¿sí? Entonces yo voy a
de acá, desde este punto, proyectar hasta acá abajo. Vamos a hacerlo mejor. Y nuevamente acá hacemos lo mismo. A ver. Listo. Y podemos tachar todo esto. Si ustedes van a churar esta parte, y listo. Entonces, ¿qué quiere decir el peso unitario seco mínimo en campo? Quiere decir que en campo, al realizar el cono de arena, necesitamos sacar como mínimo un resultado de 20.52 para que nuestro grado de compactación sea al 95%, que es el óptimo, ¿no? El que se requiere. Entonces, si no tenemos este valor, no nos acercamos a este valor, entonces no vamos a tener un peso unitario, bueno, no vamos a tener un grado de compactación igual al 95%. Otro es que el contenido de humedad que se tiene que utilizar en campo tiene que ser aproximadamente los 3.6, ¿sí? Que es el óptimo, ¿no? ¿Y por qué hemos calculado estos? Se dan cuenta, esto acá empieza cerca de 0.6 y esto termina prácticamente casi en 6, ¿no ve? Entonces es un delta de contenidos de humedad que va de 0.6 a 6, ¿sí? Tiene que estar el contenido de humedad dentro de este rango para que nos bote cerca a este valor en campo, ¿sí? Entonces acá coloquemos colocar, insertar del área churada, listo. A ver, delta de contenido de humedad, que va desde 0.6 en este caso hasta lo que serían los 6%, ¿sí? Este es el rango de contenido de humedad que tiene que haber, ¿no ve? De 0.6 a 6. Y este es el peso unitario que se tiene que calcular mínimamente en campo, ¿sí? Entonces todo esto también sale de este ensayo del Proctor modificado, ¿sí? Nada más, simplemente es eso. Tal vez he hecho un poco largo esta parte, ¿sí? Lo siguiente sería resolver el cono de arena. Ya tenemos todos los datos que necesitamos. Entonces nuestro contenido de humedad en el cono de arena que se ensayó en campo debería estar dentro de este rango, en lo mejor posible cerca a este valor, para que nos bote un peso unitario seco mínimo en campo de 20.52. Si no nos bota este valor, automáticamente esto no va a cumplir, no va a cumplir al 95%. ok, son cosas que hay que comentar quizás, ¿no? Entonces vamos al cono de arena directamente, ya nos da esta tabla y nos dice calibración de cono, peso unitario,
de la arena, masa de la arena para llenar el cono, y nos da todo en ciertas unidades, ¿no? Y también nos da una parte que dice contenido de humedad. Bien, entonces vamos a empezar por esta parte. Quizás podemos empezar por la parte de contenido de humedad. Listo. Y nada más, ¿no? Podemos empezar por acá. Podemos empezar calculando los contenidos de humedad, y luego vamos a ir calculando lo que es la densidad seca para calcular el peso unitario seco. Entonces empezamos por la parte de contenido de humedad. Cono de arena, contenido de humedad, y podemos copiar la ecuación de contenido de humedad. Y esta ecuación yo la puedo adaptar, ¿no ve? Que es igual la masa del agua, y voy a reemplazar igual acá a que es igual la masa seca. ¿Sí? Empezamos por la masa del agua, me voy a la tabla, estamos acá, y la masa del agua yo digo que es la masa del suelo húmedo más la lata, que sería esto de acá, menos la masa del suelo seco más la lata. Sería la masa del agua, y la masa seca sería masa del suelo seco más la lata, menos la masa de la lata. Ok, entonces vamos a colocar eso acá directamente. Masa del agua sería masa del suelo húmedo más lata, menos la masa del suelo seco también más lata, dividido entre la masa seca, que sería la masa del suelo seco más la lata, menos la masa de la lata. ¿Sí? Todo eso multiplicado por el 100%. Listo. ¿Sí? Simplemente utilizamos esa ecuación y podemos calcular rápidamente contenido de humedad 1 y contenido de humedad, en este caso, 2. Vamos a colocar 1 y acá 2. ¿Sí? ¿Por qué 2? Porque si se dan cuenta, acá me da 2 muestras. Acá me da una y acá me da otra. Si les da solo a 1, pues no hay problema, pero en este caso nos da 2. ¿Sí? Entonces puedo calcular el primero directamente, ¿no? Tengo esta ecuación a utilizar nada más, y puedo calcular rápidamente. ¿Sí? Entonces nos vamos arriba y calculamos, ¿no? Rápidamente la primera parte. La masa del agua hemos dicho que iba a ser la masa del suelo húmedo más lata menos masa del suelo seco más la lata. Listo, entonces tengo para el primer ensayo, para la primera muestra, por si acaso vamos a empezar para esta. El número de lata no importa, simplemente los datos de abajo. Entonces tendría 136.20 menos 130.10, la masa del agua. La masa seca, masa del suelo seco más la lata, 130.10 menos la masa de la lata, 49.85. Y todo eso multiplicado por 100, lo cual me da 7,60. Vamos abajo, 7.60.
Listo. Calculamos el otro, que no es nada diferente de este, simplemente es la misma ecuación. Y masa del suelo húmedo más la lata, 183.95 menos 174.70, solo es seguir la ecuación. 174.70 menos 48.15, todo eso por 100, y nos da 7,31. Se dan cuenta acá, ya nos da valores de 7.31 y 7.60. ¿Y cuánto teníamos? ¿Y cuál es el rango que tenía que haber estado? De 0,6 a 6. Entonces por ende no va a cumplir. Ya nos damos cuenta ahí que no va a cumplir. Sí, está fuera del rango. Pero igual hay que seguir resolviendo. Lo que necesitamos es resultados, ¿no ve? Entonces el contenido de humedad simplemente va a ser el promedio de estos dos. Contenido de humedad 1 más contenido de humedad 2 que hemos calculado dividido entre 2. Y calculamos 7.60 más 7.31 dividido entre 2. ¿Cuánto nos da todo eso? Si les da solo un contenido de humedad o una muestra, entonces no hay necesidad de promediar ni nada, ¿no? Entonces tengo 7.60 más 7.31 dividido entre 2, lo cual me da 7.455, ¿no? Y lo puedo dejar como 7.46 quizás. Listo. Ya tengo mi contenido de humedad. Y ahora puedo empezar a calcular ya, ¿no?, mi peso unitario, para el cual necesito otros valores. Entonces, primeramente necesito lo que es la masa húmeda extraída, luego la masa seca extraída. Entonces acá puedo colocar masa húmeda extraída y voy a ver si me da o no me da en la tabla. Y acá nos da, ¿no?, la masa húmeda extraída en kilogramos nos da 3.195, ¿no? Nos está dando acá en este caso, que es esta, 3.195. Entonces yo puedo borrar, está en kilogramos eso, 3.195 kilogramos. Yo lo puedo llevar a gramos si quiero, 3195 gramos. Listo. Entonces ya tengo de dato. Es masa seca extraída. Puedo utilizar lo que sería la ecuación, ¿no?, para convertir simplemente esto. Entonces tengo acá que la masa seca extraída va a ser igual a la masa húmeda extraída entre 1 más el contenido de humedad. Y obviamente el contenido de humedad tiene que estar dividido entre 100, ¿no ven? Entonces puedo calcular aquí 3195, 1 más el contenido de humedad, en este caso 7.46, hay que dividirlo entre 100. Y listo, ¿no ven?
Listo. Podemos calcular ahora, ¿no? Nuevamente, rápidamente, 3.195 dividido entre 1 más 7.46 dividido entre el 100. 2973,20. gramos. Listo. Y estamos allí. Continuamos resolviendo. Necesitamos calcular la densidad seca en campo. Entonces vamos a colocar acá densidad seca en campo. Aquí es igual, va a ser igual a la masa seca extraída entre el volumen del hoyo, lo cual el volumen del hoyo no conocemos, ¿no ve? Masa seca extraída entre el volumen del hoyo que les había mostrado anteriormente, ¿no ven? Entonces conocemos la masa seca extraída, pero no conocemos el volumen del hoyo. Y el volumen del hoyo nos dice que es lo siguiente. Insertamos otra ecuación. El volumen del hoyo nos dice que es igual a la masa de la arena en el hoyo. A ver, vamos a colocar acá. Masa de la arena que esté en el hoyo entre lo que sería la densidad de la arena que también está en el hoyo. A ver, densidad de la arena que también está en el hoyo o hueco, ¿no? Listo. Entonces la masa de la arena en el hoyo podemos calcular, ¿no? O la densidad de la arena en el hoyo podemos calcular. Primeramente la densidad de la arena en el hoyo, ¿no? Tenemos una densidad, podemos calcular esa. Acá nos da peso unitario de la arena, que calibración de cono, entonces con estos datos hay que trabajar y con unos datos más de acá, que son de acá. ¿Sí? El primero es este peso unitario de la arena, dice que es 16, entonces peso unitario yo puedo convertirlo a densidad, ¿no ve? Entonces puedo colocar acá que la densidad de la arena en el hoyo es igual a los 16 de arriba. Podemos colocar sin una ecuación antes de eso para que se ubiquen, que sería peso unitario acá rápidamente de la arena entre 9.81 y el valor del peso unitario de la arena habíamos dicho que es 16. Acá tengo 16 entre 9.81 y listo. Calculamos 16 entre 9.81 nos da 1,63 gramos sobre centímetro cúbico. Listo. Ya tengo la densidad de la arena en el hoyo
y me falta calcular la masa de la arena en el hoyo. ¿Sí? Me falta calcular esto. Y aquí es igual a esto. Va a ser igual a lo siguiente. Nos vamos a la tabla del cono. Y acá yo voy a decir lo siguiente, que la masa de la arena en el hoyo va a ser igual a la masa del bote más del bote más cono más arena, menos la masa del bote del cono más arena sobrante, y menos lo que sería la masa de la arena para llenar el hoyo. En este caso ustedes se van a renombrar esto con M1 quizás. Esto lo pueden llamar M2. Y por último este valor de acá lo pueden llamar M3. Y esa masa de la arena en el hoyo que estamos queriendo calcular va a ser M1 menos M2 menos M3. ¿Ok? Entonces tenemos esto menos esto menos esto. Todo está en kilogramos, ¿no? Y podemos después transformarlo a gramos. ¿Sí? Nada más. Entonces eso lo vamos a colocar acá. 5,625. Vamos a escribir directamente. Vamos a colocar acá. Vamos a nombrar M1 menos M2 menos M3. Acá colocamos 5, el primero que se había dicho que era este, 5,625 menos M2, es el de abajo, 1,485 menos el valor de arriba, 1,63. Aquí es igual todo esto. Todo está en kilogramos, ¿no? 5,625 menos 1,485 menos 1,63, lo cual nos da 2,51 kilogramos, lo cual es igual a 2150 gramos. Listo. Nada más. Puedo calcular ahora recién el volumen del hoyo. Tengo la masa de la arena en el hoyo en gramos. Entonces reemplazo, ¿no? 2150. 2510, perdón. Listo. 2510, ¿no? Listo, está bien. Y la densidad es 1,63. Entonces tengo 2510 entre 1,63. 1539,88 centímetros cúbicos. Listo. Ya tengo el volumen del hoyo. Entonces puedo calcular la densidad seca en campo, la masa seca extraída. Tenemos acá 2973.20, y el volumen del hoyo acá tenemos que es 1539,88 gramos centímetro cúbico. ¿Lo ve? Tengo 2973.20 entre
1539.88, tengo 1.93 gramos sobre centímetro cúbico. Y puedo calcular la densidad seca, ¿no? Directamente multiplicando por 9.81. Voy a ir acá. Y hago lo siguiente. Tengo 1.93 por 9.81 y calculo. 18,93. Kilonewton metro cúbico. Listo. Ya está. Ahora calculo lo que les había dicho al principio, el grado de compactación R, que sería este. Simplemente vamos a copiar esto hasta acá. El grado de compactación R, que tiene que estar entre el 90 y el 95, ¿no ven? Y para eso ya hemos calculado estos dos valores, ¿no? Para eso que nos da. Entonces, hacemos lo siguiente. En campo tengo 18.93 y en laboratorio tengo 21.6. Todo eso multiplicado por 100. ¿A cuánto es igual? Listo, entonces calculamos, ¿no? Tengo acá 18.93 entre 21.6, todo eso por 100, lo cual nos da 87,64. Podemos colocar, no llegó al 95%. ¿Por qué? Ya les había explicado, ¿no ven? Al calcular todo esto acá, este es el rango de contenido de humedad que tiene que haber en campo. Tiene que estar en entre 0.6 a 6, dentro de este rango, para que más o menos se acerque a lo que sea el peso unitario, para que nos dé por lo menos el grado de compactación al 95% o dentro de 0.90 a 0.95. El óptimo es más o menos que teníamos que utilizar este en campo, ¿no? Pero si se han dado cuenta, al realizar en campo, el contenido de humedad que hemos calculado, que hemos utilizado, pues era de 7.46, que estaba fuera del rango de 0.6 a 6, ¿no ve? Estaba fuera del rango. Entonces automáticamente nosotros ya nos dábamos cuenta de que no iba a cumplir el 95%, simplemente por esa razón. Ahora, otra razón que confirma todavía lo que ya habíamos dicho es esta: que el contenido, bueno, que el peso unitario seco mínimo en campo tenía que ser 20.52 como mínimo, pero nosotros hemos sacado 18,93. Otro más que nos confirma de que por causa de esto pues no se da que esto sea 95, ¿sí? Entonces tienen que colocar eso en conclusiones más o menos, ¿sí? Con una respuesta podemos colocar, nos dice interprete, ¿no? Entonces podemos colocar respuesta o conclusión. Y explicamos todo, ¿no?
No se alcanzó el grado de compactación, podemos colocar no se alcanzó el grado de compactación. De 95%. ¿Por qué? El principal es porque el contenido de humedad utilizado en campo, vamos a colocar eso, porque el contenido de humedad utilizado en campo se encuentra fuera del rango encontrado en laboratorio. ¿Sí? Listo, colocamos eso y si queremos podemos copiar todavía el rango, ¿no? Esto podemos mencionar ahí. Listo, y podemos colocar todavía el de campo, ¿no? Y acá colocamos el de campo, nos ha salido 7.46, ¿no? Que está fuera de este rango. Listo, nada más, y allí terminaría el ejercicio. ¿Sí? Tal vez he hecho un poco largo, quizás porque he explicado los dos ensayos en uno, pero básicamente se trata de eso, lo que es el Proctor modificado y el cono de arena. Simplemente pueden venir los dos juntos o bien por partes. Por ejemplo, para concluir con el ejercicio, si te da solo Proctor, si da solo esto, entonces te va a dar de dato el peso unitario seco en campo de dato, ¿sí? Para que calcules el valor de R. ¿Sí? Te va a dar de dato, si solo te da este ensayo, entonces te puede dar de dato este. O bien te puede dar, si solo te da el ensayo Proctor, entonces te puede dar también el peso unitario húmedo en campo, ¿no? Húmedo, pero nosotros necesitamos el seco. Puede dar el húmedo en campo y te puede decir que este húmedo corresponde a un contenido de humedad. Entonces tienes el húmedo y tienes contenido de humedad, puedes calcular el peso unitario seco utilizando esta fórmula, ¿no? Nada más, simplemente eso. ¿Sí? Les puede dar esos dos. O bien te puede dar solo cono de arena, solo te puede dar esto, y el peso unitario seco máximo en laboratorio te puede dar de dato, ¿no ve? Y con esos dos valores ya calculas R, ¿no ve? Nada más. Ahora, si solo te da, supongamos que solo te da un ensayo, entonces ya no hay por qué promediar en este caso, ¿no? Es más fácil todavía. Nada más. Otra cosa que quizás deba mencionarles, a ver, ¿qué más puede haber? Acá. Sí. Puede que les dé también así. ¿Sí? Puede que les dé también de esta manera. Ejercicios.
¿no ves? Donde acá tienes el cono de arena, que es, ya saben resolver, es casi la misma tabla que hemos visto ahora. Y esta de acá, que sería el Proctor modificado, en donde te da peso unitario húmedo y contenidos de humedad. Entonces yo tengo que calcular de acá lo que sería, tengo que calcular de ahí lo que sería peso unitario seco versus contenido de humedad, y ahí graficar, ¿no ve? Lo que ya habíamos hecho ese dato. ¿No ve que esto es pesos unitarios secos y esto es contenidos de humedad? Entonces si te da el húmedo ya tienes el seco y puedes calcular entonces con esto, con estos dos valores, el valor seco rápidamente, ¿no ve? Como ya les había explicado anteriormente, peso unitario seco es igual al peso unitario húmedo entre 1 más el contenido de humedad. Obviamente que esto, como está en porcentaje, hay que dividirlo entre 100, nada más. Entonces ya tienen acá peso unitario húmedo, tienen peso unitario, tienen contenido de humedad, entonces en plaza ya tienen el seco ya tienen ahí, y simplemente van a calcular de los 5, en este caso 3, 4, 5, y ya tienen los contenidos de humedad acá, que son los mismos, ¿no? Y luego hacen la misma gráfica que ya les había explicado, grafican los puntos y dibujan la curva, ¿sí? Ya les he dicho al tanteo que el punto más alto no es un punto de acá, sino es uno que nosotros dibujamos al dibujar como una campana, mano alzada, ¿sí? Nada más. Simplemente podría ser uno de esos casos con los que se podrían topar o podrían ver en algún examen. Después, para terminar, lo que podría pasar es que en este caso les dé una tabla de ensayo de cono de arena así, ¿sí? Si se dan cuenta, acá no nos da el valor de la masa extraída, de la masa húmeda extraída, ¿no ve? Cosa que nos daba acá, ¿no ve? Masa húmeda del suelo extraída, y acá no nos da. Si no les da, entonces ustedes tienen que calcular esa masa húmeda extraída. Entonces ustedes van a colocar lo siguiente, que la masa extraída, la masa húmeda extraída, ¿a qué va a ser igual entonces? Va a ser igual a la masa húmeda más la lata menos la masa de la lata. Nada más, o sea, van a sacar de acá esto menos esto. Bueno, perdón. Esto menos esto. ¿Sí? Masa húmeda más la lata menos la masa de la lata. Nada más. Y con eso ya tendrían la masa húmeda extraída. ¿Sí? Cosa que no nos da acá. ¿No ven? Simplemente eso. Serían todos los casos con los que se podrían topar. Y nada más. En este caso nos da simplemente eso. Es lo único que pueden quizás complicarse, pero ya estoy explicando cómo calcular, ¿no? Simplemente varía en esa partecita y nada más. El resto es el mismo procedimiento. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda respecto a lo que hemos visto acá. Bien, si no hay dudas, pues con esto yo termino el temario de la materia, y ya el resto sería de simplemente estudiar por su cuenta, ¿sí? Ya con esto ya no va a haber más clases. Tal vez va a haber una clase más de dudas donde les voy a explicar algún ejercicio tal vez corto, pero ya el temario ya lo he acabado, ¿sí? Ya he avanzado todo. Simplemente les voy a pasar esto y ya con esto acabó mi avance en sí.
El resto ya es practicar por cuenta de ustedes. ¿Ok?